yo respeto la decisión que cada quien tiene el derecho de llegar hasta donde está dispuesto. Hay algunos que estamos dispuestos a llegar hasta el final. María Corina Machado, la opositora inhabilitada por el chavismo, le ganaría por 38 puntos a Nicolás Maduro. Según una encuesta, la líder de centro-derecha obtendría un 50.1% de los votos contra el 12.1% del actual mandatario venezolano. En su último estudio de julio, la consultora venezolana Mega Análisis presentó a la prensa local los resultados de su medición, donde María Corina Machado aventaja con un 50.1% en las elecciones presidenciales del 2024, mientras el presidente Nicolás Maduro obtendría solo el 12.10%, una muestra de la clara tendencia hacia la derrota del chavismo en los comicios del próximo año. La proyección de la candidata en las primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre le otorga también una ventaja del 65% por encima de sus rivales más cercanos, como Enrique Capriles con 8.7%, Delsa Solórzano con 8.7%, Andrés Velázquez con 4.69%, entre otros. Así, María Corina, como la llaman a secas, consolida su popularidad para ser la candidata unitaria de la oposición. No obstante, estar injustamente inhabilitada por el gobierno de Maduro por 15 años más y recibir amenazas de muerte y agresiones, incluso de la guerrilla colombiana. La aspirante de 55 años, imbatible de la oposición de las primarias, aunque está injustamente inhabilitada por temor del chavismo, se ha convertido en la única candidata capaz de derrocar a Maduro en unas elecciones justas y democráticas. En las primarias de la oposición participarían unos 4.000 millones de venezolanos, registrados 17%, de los cuales unos 400.000 lo harían en el exterior. El gobierno de Maduro se ha negado a facilitar los centros electorales y ha destituido a los rectores del Consejo Nacional Electoral para impedir así los comicios. Aún así, la Comisión Interna continúa firme en la organización de los comicios. La consultora independiente ha medido la intención del voto de los electores en caso de los candidatos inhabilitados de la oposición en una presidencial, y resulta que María Corina Machado ganaría con el 50%. En Venezuela no hay segundas vueltas y derrotaría a Maduro con una ventaja de 40 puntos. Si a María Corina le impiden participar o inscribirse en el Consejo Nacional Electoral como candidata unitaria de la oposición, los demás aspirantes o opositores perderían frente a Maduro. En una hipótesis de que María Corina Machado no participara en la presidencial del 2024, Nicolás Maduro ganaría su segunda reelección con un 22%, mientras que Enrique Capriles perdería con 18% o Manuel Rosales con un 10%. El régimen chavista ha hecho lo indecible para detener la candidatura de María Corina Machado. Cada vez más que lanza un ataque y amenazas contra ella, la líder gana más puntos en popularidad en una ecuación por la victimización del liderazgo. El régimen de Maduro teme ser arropado y desplazado por el liderazgo de Machado, de ahí en la que han convertido en el principal objetivo de sus ataques, además de recibir amenazas de la narcoguerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional, ELN, también de los gobernadores militares venezolanos como el de Trujillo, Gerardo Márquez. El auge de Machado tiene a locos a los chavistas y cubanos, tanto que Diosdado Cabello, el segundo en el mando, viajó de repente a Cuba en una visita sorpresiva. Es posible que en La Habana los jerarcas hayan analizado este fenómeno y trazado una nueva estrategia para enfrentarla, han comentado algunos analistas. La favorita de las encuestas no esconde su emoción por el gran respaldo popular que ha logrado en su campaña. Su fenómeno electoral es indetenible y llega a cada rincón de Venezuela. Esta semana, en su gran gira por cabinas la costa oriental del lago de Maracaibo, estado Zulia, María Corina Machado, rodeada en una multitud, ratificó que irá hasta el final para sacar a Maduro. El 22 de octubre le quedará claro a Maduro que tiene los días contados, habría dicho. Los manifestantes le corearon: no tenemos miedo. Su eslogan, la campaña hasta el final, que ha calado fuerte en el país, ha sido copiado incluso por el chavismo. Diosdado Cabello retó a María Corina Machado de que el gobierno también irá hasta el final, sin aclarar lo que significa. Si, mis amigos, estas son las noticias del momento. Vamos a ver dónde va a parar todo eso, porque definitivamente al régimen le pueden estar quedando las horas contadas, señores. Vamos a ver qué va a ocurrir con todo esto. Venezuela es un narcoestado. Un funcionario de Estados Unidos detalló que el chavismo moviliza toneladas de cocaína. El director del programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Michael Reynolds, participó de un foro sobre trata de personas y explotación sexual. El director del programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Michael Reynolds, dijo este jueves que en un evento organizado por la Organización de Estados Americanos, OEA, que Venezuela es un narcoestado que puede movilizar aviones con toneladas de cocaína
cocaína en vuelos clandestinos. Hasta que yo llegué a Washington, no sabía que habían vuelos que llegan de Venezuela de manera ilícita. Luego van a Guyana y Surinam. Venezuela puede movilizar toneladas de cocaína. Imagínense lo que pueden hacer ellos con el oro. Es un narcoestado y de alguna manera deben lavar el dinero en las economías estables, habría dicho Reynolds durante un foro sobre trata de personas y explotación sexual. El Departamento contra la Delincuencia Organizada, DDOT, dependiente de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, realizó el tercer conversatorio sobre ese tema con expertos de Estados Unidos, España y Ecuador. Reynolds trabaja en el Departamento de Homeland Security e Investigation, HSI, de Estados Unidos, y junto a la jefa de división de ese organismo, María Michelle Manzo, realizaron una presentación sobre las acciones que realizan en esa oficina federal para atacar así los delitos de tráfico de personas. Su trabajo se realiza fundamentalmente en la frontera sureste de Estados Unidos con México. Allí ven muchos casos de tráfico de personas. En la sede en la que trabajo nos concentramos en el lavado de activos. Cuando trabajamos con los países socios, la idea es desmantelar estas organizaciones de lavado de activos. Todos están vinculados a explotación de mujeres, terrorismo, contrabando de oro y por supuesto al narcotráfico. Habría dejado claro Reynolds. En ese sentido, contó que su oficina muchas veces realiza trabajo de encubierto. A veces nos hacemos pasar por personas que ofrecen servicios sexuales de mujeres y niños, relató. Nuestra oficina tiene un compromiso sólido de desmantelar y desarticular las organizaciones delictivas que realizan estos actos de explotación sexual, habría agregado el funcionario estadounidense. Bien, y continuando con más desinformación, el gobierno estadounidense y el portal Inciting Crime, que hace el seguimiento del crimen organizado en Latinoamérica, reportaron a principios de marzo que en los últimos años Venezuela pasó de ser un punto de tránsito del narcotráfico a convertirse en un país productor de droga. En la era de Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores. La participación del país en la cadena global del suministro, que ha expandido más allá del tránsito de drogas con las primeras incursiones en las producciones de cocaína, habría dicho en una investigación el reporte a un medio de comunicación. Según el Inciting Crime, el narcotráfico ha cobrado importancia como un componente de las estrategias de Maduro para aferrarse cada vez más al poder ante los embates sufridos por su gobierno. En ese sentido, explicó además que su objetivo no ha sido captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de la cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para premiar así a los poderes políticos, militares y criminales que necesitan para mantener el control del gobierno. De acuerdo a la investigación Inciting Crime, existen zonas de cultivo de marihuana, amapola y hoja de coca cerca de la frontera con Colombia, específicamente en la Sierra de Perijá, al sur del lago de Maracaibo, en el estado de Amazonas y el Alto de Apure. Mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro habrían torturado a 91 personas en el año 2022. La ONG, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, denunció que el año pasado se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al 2021. La ONG, Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos, PROVEA, registró durante 2022 un total de 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 91 fueron casos de tortura, de acuerdo a su informe anual presentado este martes. En el 2022 se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al año 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura, de los que 2 perecieron a causa del daño ocasionado, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lizeth González, en la presentación del balance anual. Asimismo, dijo que la mayoría de estas personas son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles venezolanas. Las condiciones de reclusión no solo de los presos políticos, sino de todos los presos en el país, generan este patrón masivo de violaciones de derechos humanos, habrían añadido. La ONG también exhortó a las autoridades a extremar los esfuerzos y destinar el máximo de recursos necesarios para garantizar condiciones de reclusión digna. El irrespeto a la dignidad humana derivado del hacinamiento carcelario, las malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, vulnera la garantía previstas en la Constitución, habrían dejado claro.
Provea pidió que se permita el ingreso de representantes de diversos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo al equipo de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a las cárceles del país para constatar el estado en el que se encuentran los privados de la libertad. Venezuela tiene 270 presos políticos. La ONG Foro Penal habría informado en febrero que en Venezuela hay 270 detenidos a los que consideran presos políticos, 4 menos en comparación con su recuento anterior difundido el pasado 17 de enero. En el informe publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que de los 270 casos contabilizados, 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total, 116 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Según el Foro Penal, se han registrado 15.777 detenciones políticas desde el año 2014 y además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Como siempre, mis amigos, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, denle like. Gracias a todos por su gran sintonía. Un saludo cordial a todos por estar siempre conectados con nosotros y ¡chao!